La economía caerá finalmente el triple de lo previsto y el déficit superará en un 40% el que se había comprometido con la Unión Europea. Son los dos datos económicos del día que hemos conocido por métodos no exactamente ortodoxos. Vamos por partes. La depresión económica. Recordarán que la semana pasada mismo el gobierno de Mariano Rajoy seguía aferrándose a que la caída del PIB para este año en el que estamos, para el año 13, se situaría en el 0,5% del Producto Interior Bruto. No ha sido así. Finalmente, hoy el ministro de Economía, a través de una entrevista en el Wall Street Journal, reconocía que esa depresión será el triple, es decir, el PIB caerá un 1,5% en el transcurso de este año. En cuanto al déficit, Eurostat lo sitúa, nos referimos al déficit del año pasado, en el 10,6%. Es cierto que hay que incluir, que se incluye en esa cifra el dinero que se ha dado a la banca, pero es el dato final del déficit. Recordarán que el compromiso que había asumido el Gobierno con la Unión Europea era del 6,3%, así que las dos variables económicas han saltado por los aires después de que, como digamos, la misma semana pasada el Gobierno insistía y porfiaba en mantener sus previsiones, que por cierto contradecían a las del resto de los organismos internacionales. Domingo Sarpedro, muy buena noite. Hola, buena ¿Cómo noite. estamos? Moi ben. Manuel Lago, muy buenas noches. Boa noite. Xosé Luis Barreiro, muy buena noite. Hola, boa noite. Y Miguel Ángel Bastos, muy buena noite. Moi boa noite. Bueno, vamos a hablar enseguida del asunto del déficit y de la caída del PIB, pero vamos a recopilar más información a través, como siempre, de Uxía Rodríguez, que está ya en el plato de informativos para darnos más datos. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como decías, las cosas irán peor de lo que el Gobierno creía y aseguraba. Lo ha reconocido el ministro de Economía. Eso sí, ha mandado el mensaje desde fuera de nuestras fronteras. Luis de Guindos ha asegurado en una entrevista concedida al diario The Wall Street Journal que nuestra economía puede caer este año hasta el triple de lo previsto por el Gobierno, del 0,5%, cifra que hasta ahora mantenía el Ejecutivo hasta el 1 o el 1,5%. Ese 0,5% siempre había estado muy lejos de las previsiones del resto de organismos. Ahora esa corrección se acerca al retroceso augurado por el FMI, la Comisión Europea o el Banco de España. Well, I think that we are not backtracking on austerity. What I think that we are doing in Europe is to try to adjust the fiscal consolidation path to the reality of the economy. And I think that we have to pay much more attention to structural reforms and much less attention to the concrete nominal figures in terms of the reduction of the public deficit. De Guindos les restaba importancia a las cifras concretas de déficit justo antes de conocer que precisamente España tiene el déficit público más alto de toda la Unión Europea. El desfase entre ingresos y gastos en nuestro país se ha elevado hasta el 10,6% al incluir el rescate a la banca española. Solo Grecia se nos acerca con un déficit del 10%. Alemania fue el único de los 27 que cerró el año pasado con superávit. Con estos datos, lejos quedan ya estas palabras. Los resultados que vamos a tener en 2012 van a indicar claramente que se ha dado la vuelta a la situación, que hemos revertido la situación, una situación en la cual el déficit público estaba sin control. Y eso yo creo que es fundamental desde el punto de vista de la confianza en España. Si no se cuentan las ayudas a la banca, el déficit español se quedaría en el 7%, muy por encima todavía del límite acordado con Bruselas, que era del 6,3%, lo que supone un desvío de 7.000 millones de euros, también por encima del déficit anunciado por el Gobierno en un primer momento y que más tarde el propio Ejecutivo tuvo que rectificar. El déficit público de este año va a quedar al final, y es la cifra que mandaremos a la Comisión, en el 6,7%. Lo cual supone un enorme esfuerzo para el conjunto de la sociedad española. Esto no lo había hecho antes ningún país en la OCDE. Eso, sin duda alguna, aumenta la confianza en España. Y ahora, con los datos sobre la mesa, España espera que Bruselas vuelva a ceder y le dé más tiempo para cumplir sus objetivos. La Comisión fija el déficit de este año en el 4,5%, una cifra que será muy difícil de alcanzar aún con el nuevo paquete de reformas que este mismo viernes presentará el Gobierno. A pesar de que el Ejecutivo ha reconocido que espera esa flexibilización, hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía esto. Erradiquen el término relajar. Aquí es que para salir de esta crisis lo último que hay que hacer es relajar lo que precisamente nos está abriendo las puertas de la recuperación económica. No en el sentido de que como hay un problema de deuda soberana en Europa, ahora vamos a relajar en Europa los objetivos de déficit público. En absoluto, o sea, todo lo contrario.
Y seguimos con números, porque España es también el país donde más rápidamente aumenta el nivel de deuda. Y es que la deuda pública cerró 2012 en el 84,2% del Producto Interior Bruto, en millones de euros, más de 882.000. Ha aumentado a un ritmo frenético en solo un año, 400 millones de deuda más cada día. Muchos datos macroeconómicos, pero hoy también hemos conocido una cifra muy significativa. Por primera vez en 17 años se ha reducido la población española. El motivo, el éxodo de extranjeros. Desde que comenzó la crisis, el número de inmigrantes en España se ha ido reduciendo. En solo un año, más de 200.000 se han ido de nuestro país. Se ha marchado mucha gente, sí, por lo mismo, por lo que ya no pueden pagar las viviendas, no tienen para comer y se van. Mi cuñada y mis sobrinos se han ido a Ecuador porque la situación aquí no... Esperemos que la cosa sí se puede cambiar mejor, si no, mejor que volvemos a nuestros países. Y con este panorama como telón de fondo, Angela Merkel ha dado una nueva receta para salir de la crisis. Los miembros de la eurozona tienen que ceder soberanía. Asegura que los países llegan a acuerdos cuando están al borde del abismo, pero que luego siguen su propio camino. Por eso dice, hay que aceptar que Europa tiene la última palabra en ciertas áreas. La economía sigue mandando y por eso es una de las protagonistas de nuestra mesa de debate y también de nuestras redes sociales. Ya lo decías tú, Uxía, de economía hoy toca hablar en la mesa, pero también en internet. Almohadilla Economía vía V es lo que tenéis que escribir en Twitter si queréis participar en nuestra tertulia. Ya sabéis que nuestras vías de comunicación también están abiertas en Facebook o mandando un email a viav@vtelevisión.es. Nosotros nos comprometemos a estar muy pendientes de todas las vías de comunicación para publicar, como todas las noches, en directo vuestros comentarios durante la tertulia. Fernanda. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. José Luis, ¿para qué valen las previsiones? A ver, como yo voy a hablar bien del gobierno, sí, quiero empezar diciendo que tenemos un pésimo gobierno, para que nadie tenga dudas de si lo estoy apoyando globalmente o no. Tenemos un pésimo gobierno. Pero el gobierno toma o dice algunas cosas que hay que tener en cuenta y algunas cosas que hay que por lo menos leer con el sentido que tiene. En primer lugar, ahora estamos ante un tema que es un exceso en el déficit del aproximadamente 4% sobre lo que se había pactado en segundo lugar y en primer lugar, sobre el 6% de lo que se había pactado en segundo lugar, y estamos también en un 3% más de lo que el gobierno había dicho que tendría. Pero hay una cosa que es evidente, y aquí volvemos un poco a una cosa que dijimos muchas veces en relación con las entrevistas de Almunia. Almunia nunca falla, ¿verdad? Y ya dijo que si nos daban la ayuda... Falló cuando se presentó a las primarias del Partido Socialista. No, eso sí, fallaron los otros. Él se presentó bien, se presentó perfectamente, pero luego no le votaron. El caso es que él había advertido que eso tendría que contar en el déficit algún día. Claro. Y contó. Pero yo creo que lo que está admitido por la Unión Europea es que admite ese exceso de déficit sin sancionar a España en función de que ha habido un rescate. Lo único que pasa es que le está poniendo deberes para los próximos 2 o 3 años, en el que, aunque nos relajen el cumplimiento del déficit, vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario, porque ahí sí que nos van a contar el 10%. Es decir, que cuando ahora nos dicen que tendremos que estar en el año 16 en el 3%, tenemos que bajar de aquí a entonces el 7%. Y eso es una caída realmente extraordinaria que tenemos que ir echando cuenta, aunque de esta vez tengamos que comprender al gobierno en el sentido de que puede haber un modo de contabilidad y otro modo de sanción. Y el gobierno en ese sentido se ha excedido. El PIB, que es otra cosa llamativa, que la caída, reconozca que es el triple ahora de lo que ellos mismos Ahora decían. viene la caída, ¿no? La caída que siempre estuvieron, por cierto, todos diciendo que iba a ser por encima del 1 y ellos menos ellos. Y yo ahí no puedo menos que entender la peor de las razones, que es que ellos la sabían, pero la disimularon por algún motivo. Pensar que no lo sabían y que todo el mundo lo sabía desde América y desde todas partes y tal, y que, sin embargo,
ellos no lo sabían, eso es peor, ¿no? Y por tanto yo voy a intentar creer algo malo, que es que nos han engañado por algún motivo que no comprendo, pero que en todo caso creo que está bastante presente en las formas de hacer política, que es, en vez de dar los sustos de una vez, darlos en 3 o 4 saltos. Yo creo que es mejor darlos de una vez, y yo creo que en estos temas hay que ir rápidamente a la cuestión y asustar a la gente. Y luego ya una cosa, que termino con esto, una cosa que es lo que dice, ¿cómo se llama el ministro? No, el otro, Montoro. Que Montoro siempre dice las cosas riendo, y por tanto nunca sabemos cuando las cosas son importantes o cuando las dice en serio, cuando está haciendo una broma, pero hoy dijo una cosa enormemente seria, que es donde va a estar la clave de este momento. Relajarse en este momento yo creo que sería no hacer ni una política ni otra, porque lo contrario de relajarse sería lanzarse. Y como lanzarnos no podemos, ahora corremos un riesgo enorme, que es quedar a medio camino. A medio camino no se tienen ni las ventajas del crecimiento ni las ventajas del ajuste. Y por tanto hay que elegir entre lanzarse, que sería lanzarse al crecimiento, que sería desde mi punto de vista imposible en el contexto europeo actual y sería una burrada desde la perspectiva económica, o mantener el tema del ajuste con toda seriedad. Y eso, decirlo ahora, equivale a un enorme sacrificio para 2014 y seguramente 2015. Claro, lo que pasa es que las previsiones que se hacen tienen unas consecuencias, que se hierre de una forma tan notable y abultada en las previsiones, porque los presupuestos se elaboran en función de esas previsiones que han saltado por los aires, porque estamos hablando de una corrección de la depresión que es del triple con respecto a lo previsto. Sí. Y claro, es que tiene una consecuencia presupuestaria inmediata, ¿no? Eu, se me permites, antes de falar de economía, falaría un segundo de política. O PP era o partido que iba a decir a verdad sempre, ¿no? E ademais criticou o Partido Socialista porque Zapatero facía as súas declaracións fora de España e porque ademais facía orzamentos basados en hipótesis falsas. Entón, este goberno fai multiplicado por 3 o que se cansou de criticar o goberno Zapatero. Fai as declaracións nunha rúa para un periodista dun xornal norteamericano e mentiu na elaboración, porque estou coa hipótese de Barreiro, mentiu na elaboración do orzamento e, polo tanto, na previsión de variación do PIB e, polo tanto, dos ingresos e dos gastos que se vinculan a ese tema. Segundo, eu creo que é a crónica dun fracaso anunciado, non? A política que se está aplicando en Europa e que na Europa do Sur, non? E que Zapatero a partir de maio de 2010 e, dende logo, Rajoy todo o tempo está aplicando ese que goberna, pois xa sabemos a donde conduce, non? O mostrou Grecia, o mostra Portugal, o mostrou Irlanda, e nos o demostramos agora. Deixame que dé un dato. No ano 2011, o último ano do malvado Zapatero, a economía española medrou o 0,3% do PIB. O ano 2012, o primer goberno de Rajoy, caeu o 1,4%. E o ano 2013 vai caer o 1,5%. E o tema do déficit está vinculado directamente a esta caída do PIB, porque na análise que facía Barlero, que comparto en parte, hai que incluir un elemento. E é que no ano 2012 se aplicou a política máis dura de axuste que ten coñecido a economía española, cunha suba de impostos como nunca se coñeceu na democracia, e a pesar de eso, e cunha reducción do gasto público nas pensións, nos funcionarios, no investimento, na prestación de servicios públicos, enorme. E a pesar deso, se acadou unha cifra que logo se temos tempo eu discutirei do 7% en termos recurrentes e do 10,6% cando se inclúe este efeito estrolero. Por que? O sea, como é posible, como casa isto, que ti apliques o plan de axuste máis duro para conquerir un único objetivo que é un déficit público baixo e non o consiga? Pois, sinceramente, porque se cae o PIB, porque se cae a actividade productiva, porque se cae o negocio, e por moito que subas os tipos impositivos, se o que produces é unha caída do nivel de actividade, non hai recaudación. Claro, es la diferencia de plantear que una deuda pública alta compromete el crecimiento, cuando tú dices lo contrario, ¿no? Que la falta de crecimiento es la que provoca la deuda pública. Déxame que poña un exemplo relato con eso. O sector do cine publicou hoxe que este fin de semana foi o peor da historia. No, dos últimos 6 anos. 6 anos. Cando hai estadísticas, non?
ben, de que sirve que o IBE subira do mínimo que estaba o 21% si a recaudación en taquilla se desploma a cuarta parte? Pois efectivamente, estamos nun proceso de depresión da economía española que fai, como ocurre en Portugal e como ocurriu en Grecia, que dá igual o que ti asustes. Se non hai crecemento, non hai emprego, non hai consumo, non hai actividade productiva, non hai investimento e, por lo tanto, non hai recaudación, que é o que lle está ocurrindo a economía española e por iso incurrimos en déficit. Miguel, sospecho que non estás de acordo con... En parte sí, en parte non. Vamos a ver. Primeiro, non veo austeridade por unha parte. 81.000 millóns de euros gastados máis este ano, por acaban de dar os datos, que o ano 2007, que foi o máis rico da historia de España de todos os tempos. 81.000 millóns de euros máis gastados este ano. O déficit deste ano medrou un 11% frente ao último ano de Zapatero, con datos reais, non desagregados, con datos incluindo o asuste bancario. É dicir, estamos gastando máis que nunca, o sea, o déficit maior de Europa. O déficit maior de Europa. Pero o déficit non é igual que gasto, que ocurriu en España é que se desploma. Non, estou dicindo que a nivel global gastamos 81.000 millóns en euros, 81.000 millóns de euros máis que no 2007, e caiu a recaudación, podes comprobalo. Podes comprobalo. O déficit non, este non é o déficit, estou falando do nivel de gasto público. España cadou o nivel de gasto público máis alto no ano 2009 e a partir de aí non deixou de baixar. Non, eso é falso. Podes comprobalo. 470.000 millóns de euros gastados este ano pasado. Comprobaremos el dato. Pero ten parte razón que hai un asuste brutal, pero só que o asuste está mal feito. 2/3 vía impostos, 1/3 vía recorte do gasto. É dicir, non é un asuste. Primeiro que non quero ver, non sei onde está o asuste. O asuste está en Alemania, que ten un superávit, o asuste está en Estonia, que ten un 0,3% de déficit, o asuste está en Suecia, que ten un 0,5% de déficit, un gasto de 10%. Eso é aforrar, eso é austeridade. Onde está a austeridade, entón? Non acabo de ver o problema. Logo che fago a lista dos asustes. Si, hai asustes, pero se incrementas por outro lado... Pero por onde incrementa? A ver, a mí como economista me interesa o gasto público global. Se por unha parte quitas, pero por outro lado máis que incrementas o resto, o que tens que pagar o pagar, no que compras deuda non sabes, non lle importa que gastaches ti, o que importa é que tes cada vez máis endeudado e cada vez tens menos posibilidades de pagar. Tens razón, Zapatero, o único asuste serio que se fixo en España foi o Zapatero. E eu non sou especial defensor do Zapatero, como comprenderedes, pero sí que foi o único asuste serio que se fixo. E ese asuste foi afogado pola subida de impostos do primeiro goberno Rajoy. Eso que foi o que afogou. Porque, igual que depois falaremos de Rogov, Alberto Alexina sacou fai pouco un traballo tamén dicindo que hai dous tipos de salida da crise. Unha que sale subindo impostos, que esa nunca se sale, ou dá lugar a recesións profundas, ou outra que se fai bien recorte do gasto real. Entonces, aí sí que bueno, pues dejad un momento, Domingos, enseguida te escuchamos, pero efectivamente te estaba refiriendo a Kenneth Rogoff, que es uno de los coautores, junto con Carmen Reinhardt, de una teoría económica a la que se han agarrado todos los defensores de la teoría de la austeridad. Una teoría económica que básicamente viene a decir que por encima del 90% del PIB de deuda pública el crecimiento económico está comprometido. Bueno, en esta tesis, como decía, se sustentaron las políticas de austeridad y de recorte que se están aplicando en Europa en los últimos tiempos. Pero en las últimas horas hemos sabido que en la dinámica de realización del estudio realizado por estos dos señores, por Reinhardt y por Rogoff, profesores de Harvard, había un pequeño error que tenía que ver con una hoja de Excel. Vamos a verlo. Over all the advanced economies, whether it's the US, Es posible que todo el mantra económico de la austeridad que rige Europa con mano de hierro se base en un cálculo de una hoja de Excel equivocado. Impensable, pensarán, pero no imposible. Desde el comisario económico europeo, Olli Rehn, el FMI o el rígido ministro de Finanzas alemán, Schäuble, basan su doctrina de los recortes en un estudio, el elaborado por dos de los economistas más influyentes del mundo, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, ambos profesores de Harvard y creadores de la teoría que desde el inicio de la crisis marca las políticas europeas, la que afirma que cuando un país se endeuda por encima del 90% de su PIB, automáticamente ve cómo su crecimiento se desploma. Esta cifra mágica se convirtió en el umbral de referencia, relacionaba de forma directa excesiva deuda pública con recesión. Para hallarla, anotaron en una hoja de Excel los datos de 20 países avanzados entre 1946 y el 2009, las cifras de endeudamiento de cada uno y las de su desarrollo económico durante cada uno de esos años, y de ahí sacaron una media. Hasta aquí todo normal, pero al parecer ambos cometieron varios errores de principiante.
El más grave, omitir de forma intencionada los datos que podrían desmontar su teoría, los relativos a 5 países que entre 1946 y 1950 sí lograron crecer a pesar de su elevada deuda, entre ellos Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 3 profesores de la Universidad de Massachusetts han descubierto el gazapo, que ha dejado en estado de shock a Estados Unidos y a Europa, el conocido ya como Excelgate. Y no es para menos porque aunque Bruselas intenta ahora marcar distancias, el pasado mes de febrero Olli Rehn volvía a hacer mención a la famosa teoría, su mejor defensa contra aquellos que dudaban del dogma de una austeridad que a partir de ahora seguro ganará más enemigos. Bueno, Domingos, al final dependíamos de una hoja de Excel que parece que no estaba todo lo correcta que debiera. Bueno, vendo isto, xa non sabes se estos son grandes economistas de prestixio ou algo similar a Ana Rosa Quintana escribindo un libro, non? Porque despois de descubrir, ademais, que non o descubriches ti, como se chegou a esa conclusión de establecer o 3% o programa de estabilidade da Unión Europea, que fora tamén a través dunha invención dun francés, non? Pois, bueno, eu creo que estas cousas hai que collelas sempre entre aspas e a verdade é que é unha posición política, non? O de optar por unha vía ou pola outra. Eu creo que é obvio que canto máis crecemento se reduce tamén a débeda e sin crecimento hai débeda. E sabemos que a fiscalidade detrae tamén a actividade económica e a economía. O Partido Popular sabíao perfectamente cando gobernaba Zapatero e se fixo aquela primeira subida do IVA, non? O Partido Popular puxo o grito no ceo dicindo que eso ia a detraer a actividade e a baixar o consumo doméstico, como así ocurriu, pero eso non impediu que se levara a cabo outra subida do IBE que acabou provocando, o sea, multiplicando, digamos, ese efecto, non? O xe ves en todos os ámbitos, non? Na economía de consumo. E despois tamén, a min gustaríame determe na importancia que teñen as previsións, non? O fío do que comentábamos antes, a importancia que teñen estas previsións para establecer o cadro macroeconómico, non? Sobre todo a nivel orzamentario, porque o Estado fai os seus orzamentos, deseña un cadro macroeconómico que despois se traslada tamén ás comunidades autónomas, non? Aquí dentro do ano máis ou menos 2009 vivimos, estivemos vendo a todas as comunidades autónomas protestando porque o goberno de Zapatero partía duns orzamentos irreais e que lles acabou endosando un déficit ás comunidades e agora estamos vendo que pode ocurrir o mesmo, non? Non é o mesmo barallar unha previsión de crecemento ou de caída, digamos, de decrecemento neste caso, do 0,5 como do 1,5 porque os ingresos van a ser moi inferiores, por tanto, as transferencias tamén ás comunidades autónomas van a ser tamén inferiores e o saldo vai acabar sendo negativo. Por tanto, estamos provocando o mismo problema que se estivo denunciando durante anos e eso, a verdade é que é bastante perigoso. Menos mal que existen medios prestixiosos polo mundo adiante para que nos abran os propios ministros. Enseguida vamos a ver más gazapos cometidos a través de una hoja de Excel, pero me interesa esta espita que está riendo Domingos porque ¿qué consecuencia va a tener para la vida de cada uno de nosotros esta diferencia entre la previsión de la caída con respecto al PIB, que era del 0,5, y lo que ya reconoce el ministro de Economía, que es del 1,5. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, en primer lugar, quero decir que o único que defendía o 0,5 era o goberno, sí. Que todo o mundo estaba noutra idea. A variación do PIB é a variable central do cadro macroeconómico sobre o que se monta o orzamento público. Sobre a variación do PIB, non? Pois fai unha estimación según como varía o PIB de cal vai ser a evolución do emprego, ou cal vai ser a recaudación dos impostos, de cal vai ser os ingresos públicos, vinculado ao emprego que se xenera ou non, pois hai un déficit ou un superávit na Seguridade Social, porque hai máis cotizacións para... Quero decir que o cerne, o núcleo sobre o que se construe o cadro macroeconómico, as variables de canto emprego se vai crear ou destruir, canto prestacións de emprego van a ser necesarias, como van a ir as cotizacións á Seguridade Social, como van a ser as exportacións, etc. As transferencias ás comunidades autónomas, o modelo de financiamento autonómico, ten este núcleo central, non? Si a economía caera un 0,5%, habería menos destrucción de emprego, habería máis ingresos que neste escenario de caída do 1,5%, non?
esta caída do 1,5% ademais cercena, eu creo xa para sempre, a idea que o 2014 é a recuperación da economía, non? Porque non é fácil pensar que se ti caíches o 1,4% do PIB no ano 2012 e vas caer o 1,5% no ano 2013, que estés no camiño da recuperación, porque o camiño da recuperación sería que efectivamente estiveramos nunha caída do 0,6, do 0,5 e, polo tanto, o ciclo económico empezara a subir. Eu creo que é unha noticia moi negativa cando o goberno faga esa revisión, o que vai facer é concordar co que decía o resto da xente. A ver, con independencia de lo que digan las hojas de Excel, que yo creo que los alemanes no van por ella, hay que recordarle a la gente una cosa, que la economía que está desajustada se ajusta siempre. Porque parece que estamos escogiendo entre ajustar o no ajustar. No, la economía se ajusta siempre. Solo escogemos la forma de ajustarla. Y solo hay dos formas de ajustarla. Una es... Y las víctimas del ajuste. Son siempre las mismas. Sí, eso es verdad. Bueno, siempre son las mismas. Siempre se ajusta. O sea, milagros no hay. Entonces, siempre se ajusta. Y hay dos tipos de ajuste. Hay un ajuste selectivo y programado, que es el que estamos intentando ahora. Vamos a ajustar aquí, vamos a ajustar allí, vamos a bajar este gasto, vamos a subir aquel impuesto. Y ese es un ajuste programado en el que tú vas más o menos diciendo qué tecla quieres tocar. Y hay un ajuste general mediante una devaluación, que se va a todo el mundo sin mirar para nadie, y es la que más grave daño hace a todo el conjunto de las clases bajas. Es el peor de los ajustes. De tal manera que esa sería la primera idea que tenemos que quitarnos la cabeza de que estamos discutiendo entre ajuste o no ajuste. No, ajuste lo va a haber más pronto pero que como tarde. tú mismo has dicho, es importante determinar el camino Ahora del vamos ajuste, a la segunda claro. parte. Ahora vamos a la segunda. Yo creo que el peor ajuste es el de la devaluación. Creo que es el peor de todos, lo que está haciendo Venezuela, por poner un ejemplo. 50% en 6 meses y se empobrecen a una velocidad de vértigo. Porque además el ajuste de ese tipo no genera enseñanza ni genera transformación del sistema económico. En el fondo no produce para nada lo que podríamos decir un proceso de competitividad mediante el uso de mejores técnicas, de mejor empleo, no de mejor empleo, sino de mejor cálculo sobre el empleo, etc. Y por tanto, yo creo que es... Habería que matizar que te refieres a devaluación de divisa, posiblemente, porque a devaluación das condicións de vida sí que... Ahora voy a esa parte, vamos a ver. Nosotros, además, si quisiésemos tener la tentación de devaluación, teníamos que salirnos del euro, obviamente. Y por tanto, la hipótesis de una devaluación ahora mismo en España sería tan catastrófica que es mejor no pensar en ella, porque ahí sí que no solo no se ponen los pelos de punta, es que los pelos se caen y luego tiene que ponerse la cabeza con piel de gallina, que es ya lo peor que puede haber. Y por tanto hay que decirle a la gente con toda claridad, usted no tiene en este momento más que dos caminos que llevan al ajuste. El ajuste en el que está, que puede estar mejor hecho o peor hecho, en la medida en que se está haciendo mediante medidas, que cada una de ellas en sí misma es discutible, aunque no lo sea la política general, incluso el ritmo es discutible, aunque no lo sea la política general, o tiene la otra posibilidad, que es llegar al desastre, marcharse del euro, poner el euro a 300 pesetas, cobrar lo mismo que cobra ahora mediante el cálculo viejo, y por tanto pasar a ser un pobre de pedir. Y eso es lo que hay, no hay más que eso. Y los alemanes lo saben perfectamente porque ellos están mirando su propia historia. No están mirando la hoja de Excel, están mirando su propia historia. Nosotros es cierto que tenemos, y termino con esto, un gran problema. Y es que nosotros estamos embarcados al mismo tiempo en dos cosas que la señora Merkel en cierta medida acaba de recordar hoy. Que es que nosotros estamos luchando contra una crisis económica al tiempo que construimos una unidad política. Nuestro problema es fundamentalmente político y no fundamentalmente económico. Europa se resolvería si la gobernase alguien. Y Europa no la gobierna nadie, no porque nadie la quiera gobernar,
sino porque los países soberanos no se dejan gobernar. Bueno, pues estas advertencias hay que hacérselas cada vez más al personal, porque si no estamos en una engañifa general. Bueno, José Luis no se cree en la importancia de la hoja de Excel, pero me parece que la teoría de Rogov y Reinhardt sí que ha sido tenido en cuenta, y es cierto que esa teoría tenía debilidades tan notables como las que acabamos de reseñar. Miguel, enseguida te pregunto a ti, pero dejad un momento que hagamos una conexión con Marina Chiavegato para que nos cuente que las hojas de Excel las carga el diablo. Yo no me extraña porque no hay quien las entienda, así que Marina, cuéntanos. Pues hubo muchísimos errores en la historia relacionados con las hojas de Excel. Nosotros vamos a destacar dos, que son los dos que han causado las pérdidas de dinero más grandes. Por ejemplo, 6.000 millones de euros. Esto fue lo que le costó a JP Morgan su error de Excel. La empresa negociaba con base en una plantilla que medía el nivel de riesgo de cada operación. El problema, que una medida fue sumada cuando debería ser promedida y la empresa perdió 6.000 millones de euros. Los empleados que hicieron mal esa operación fueron despedidos y ahora la empresa quiere que Excel se haga cargo de la mitad de esa pérdida, 6.000 millones de euros por una operación mal hecha en el Excel. Y en el 2008 el problema fue la opción ocultar celdas, esa opción que tiene Excel y que trajo problemas a Barclays en su operación de compra a Lehman Brothers. Todo pasó cuando un socio junior transformó el Excel en un PDF, en un documento PDF, y ese documento tenía la propuesta de Barclays para comprar Lehman Brothers. Las celdas ocultas salieron hacia la luz y cuando Barclays envió el documento tuvo que absorber los 200 activos tóxicos que nunca había tenido la intención de comprar. Como ves, Fernanda, un copia y pega mal hecho que al final se pierde muchísimo dinero. Bueno, estamos hablando de dos ejemplos. Hay que recordar que Excel es de Microsoft, es decir, del señor Bill Gates. Rogov dice unha cosa, eu estou con Barreiro, pero Rogov dice unhas cosas, pero eso está, o que decía eso da deuda está na facenda clásica toda, está na facenda de Buchanan e está desde sempre, nun invento. Bueno, pues estos días, desde que saltó esta historia, hay un, o sea, la gente está un poco escandalizada con el asunto. Este señor é keynesiano. Claro, bueno, pero en cualquier caso demuestra que el rigor a la hora de realizar los estudios, vaya por Dios. Os principios teóricos están desde sempre. Pero eu estou con Barreiro noutro punto tamén. A ver, aquí, históricamente, podemos mirar dos tipos de crisis. A 1920 e a 1929. De 1920 simplemente, que nadie se acorda dela, se caiu o Produto Interior Bruto un 30%, pero caiu nun ano, deixaron non cair. E o seguinte se recuperou e punto. Ninguén se lembra dela. A 29 foi a primeira que se quiso salvar así a trocitos. Eu sempre comparo con un tractor. Imagina que un tractor produce 100 kilos. Pois agora o tractor se está averiado porque levou un golpe, porque está averiado o que sea. Bueno, produce 70. Temos dúas opcións. Acostumbrarnos a vivir con 70 ou pedir prestado para seguir vivindo como antes. Me parece que estamos optando por seguir prestado para seguir vivindo como antes co tractor averiado. E iso que non, é o que non pode ser. Pero a economía española está dañada. Tal como entendo a crisis é o que chamamos un acortamento da estrutura de capital. Iso quere decir que a economía española é menos productiva. E por que menos productiva? Porque boa parte dos nosos activos productivos están dedicados a sectores que non teñen ningún valor. Básicamente están orientados ao sector da construcción, sectores de construcción de ladrillos, construcción de cemento, construcción de hormigoneras, todo tipo de unha man de obra moi cualificada para a construcción, pero que non vale para outro sitio, por tanto, temos a estrutura de capital dañada. Simplemente producimos un 70% menos como tractor. Por tanto, podemos asumilo ou intentar ir pedindo prestado así pouco a pouco, a ver se vamos zafando algún día que algo do ceo e sanamos. Ou podemos facer, repito, como a miña admirada Estonia, que dixo, bueno, ganamos un 70% menos, vamos a vivir no con 70, con 65 para aforrar para o tractor. Que iso que hai que facer. Ahora, se pode negar a evidencia, pode decir, o poder non pode derrotar a lei económica. Bueno, pero Manuel, enseguida escuchamos tu contraargumentación, pero como me interesa mucho hablar de las víctimas de todo esto de lo que estamos hablando, porque reconocemos que hay víctimas, o más víctimas de una manera y menos víctimas de otra, vimos a unas cuantas víctimas. Vimos a unas cuantas víctimas el viernes pasado en Vigo, unas cuantas que estaban haciendo cola para tratar de conseguir un puesto de trabajo, una imagen absolutamente llamativa y yo creo que ejemplifica perfectamente el momento que estamos viviendo y ese ejército de víctimas que se ha llevado por delante la crisis económica. Son las instalaciones de la zona franca de Vigo y, como ven, miles de personas haciendo cola llegaban hasta la salida de la autopista con problemas incluso de seguridad para participar en una feria de empleo en la que había unas determinadas ofertas de trabajo. Yo creo que no hay que decir nada más, Manuel. Evidente, ¿no?
non sei como le chamaría Fátima Báñez a esto, non? A ministra sí, había que preguntarlle por esa capacidade que ten para crear. Esto no será por no advertido, porque ¿qué es la feria de Silleda en este momento sino un opositódromo a donde acuden 100 personas por cada plaza que saca la administración? Sí. Nos hemos acostumbrado a ver esas fotos en los periódicos donde se pierden de vista las mesas. Pero esto es terrible. Para ¿No te 50 plazas o para 150 plazas. Pero no os parece una imagen terrible. Terrible, porque detrás de cada un señor hay una historia, ¿eh? Pero a estas personas hay que decirle que se vayan a su casa y que se aguanten. No, hay que decirle que la creación de trabajo no se hace mediante un procedimiento. Hay que asustar sus salarios, vamos. Dicen que está averiada a economía. Si antes producías 100, ahora produces 70. Ti non podes cobrar 100 como antes. Claro, no, pero puede haber alternativas. Eu non podo cobrar igual que antes tampouco, que non me estou excluindo. Vamos a ver, bueno, eso non é para opositar, sino para traballar en empresas. E estos son, hai que decirlo, as colas do paro do ano 29 en Estados Unidos. Mellores vestidos, con máis saúde. Son as colas do paro do ano 29 en Estados Unidos, e son unha vergüenza para un país, menos para a ministra de Traballo. O tema do asuste. É certo que a economía española tiña un problema concreto, e ese problema concreto era a alianza oligopólica e especulativa entre o sector financiero español e os promotores inmobiliarios, e que nos meteron a todos en un lío. A todos. Un lío que empezou alá polo ano 93, 94, no que metimos un montón de recursos que pedimos prestado nos mercados mayoristas financieros europeos para ter agora 3,5 millóns de vivendas baleiras e enterrar aí parte da nosa riqueza, e que España necesita, o Estado español necesita mudar o seu modelo de crecemento sin ninguna dúbida. A construción en España... Convería que engadise solo unha frase. Lío advertido durante anos consecutivos. Sin unha dúda, é negado... Por todo o mundo, advertido unha e outra vez. Por todo o mundo non, bueno, por moitas. O negaba o Partido Popular, o negaba o Partido Socialista, o negaba o Banco de España, o negaba... En fin, eu participei en debates dese tipo, dicindo que había unha burbulla inmobiliaria no ano 2002, debatindo co que naquel momento era o director xeral do Instituto Galego de Venda do Solo, que decía que nada, que todo o que se... O que decían os neoliberais, si todo o que se produce se vende, non hai ningún problema. Foi Krugman quen puso esa burbulla, pero deixa que siga vostede. Bueno, a construcción aportaba en España, para falar do tractor, a construcción aportaba en España un 12, un 13% do PIB español, e agora debe aportar un 3 ou un 4% do PIB. Hai que recordar que se ti comparas o PIB, o que produce España hoxe, comparado co que producía no ano 2008, a caída da produción de bens e de servizos só baixou un 6% en termos reais. Quero dicir, non hai un desplome, esa é a cifra. Un 6%, eso é o que baixou a produción, o PIB español. Deixa que plantexe outra idea que decía Barleiro. Vamos a ver, que ten que haber un asuste das contas públicas, eso é evidente. Unha economía non pode vivir cun 11% de déficit público, eso é evidente. Ten que haber un proceso de consolidación fiscal. Pero un proceso de consolidación fiscal se ten que basarse en dous elementos, fundamentalmente, no tema dos ingresos e no tema de control dos gastos. E no tema dos ingresos só hai unha solución, que é o crecemento económico. Sin crecemento económico non vai haber recaudación. E é certo que existe unha restricción europea para a política española. España non se pode agora... Tío, decías, ben, non pode coller e dicir, bueno, pois vamos a facer un orzamento público que se vaya ao 20% de déficit e fagamos... É evidente que non. Poñámonos a construir outra vez. Claro, pero ten que haber un modelo de crecemento. Por exemplo, que está dicindo o Fondo Monetario Internacional economistas de maior prestixio que logo foi Carmen Leijar? Pois que Alemania tiña que incrementar os salarios dos traballadores alemáns, as empresas tiñan que facer máis investimento, de tal xeito que os países que teñen as posibilidades de crecer, dentro desa Unión Europea que non ten normas claras, pois debería ser o tractor do crecemento. Bueno, dejadme porque hoy hemos visto una imagen curiosa, hablando de buscar nuevos nichos de mercado, que en el fondo también demuestra lo cínica que es en muchas ocasiones la política, lo fácil que es criticar a unos y lo fácil que es también olvidarse de esas críticas cuando a uno le conviene. Porque hoy hemos visto a Dolores de Cospedal en China, y hablando del Partido Comunista Chino, ha estado allí, está allí de hecho, tratando de establecer lazos comerciales con el gigante asiático. Y han dicho otras cosas antes, vamos a verlo.
ni a la OCDE, ¿Se imaginan algo así? ni a la Comisión Europea, ni al Banco de España, ni a los institutos económicos independientes, ni a Solbes, ni a Jordi Sevilla, ni a Almunia, ni a González, ni a sus ministros, ni a nadie. Parece difícil, un PP que se define como demócrata, capitalista y liberal frente a un régimen comunista. La apuesta por la libertad de mercado y de empresa con un Estado que no se involucre en la economía del PP y un sistema de partido único en el gobierno desde 1949 de una república china que combate la propiedad privada y deja todo en manos del Estado. Ni más dictaduras, ni más regímenes comunistas. Nosotros, desde el Partido Popular, este 68 lo queremos cambiar en un 89, porque en el 89 los jóvenes nos pusimos delante de un tanque en Tiananmen parando al comunismo. La medida comunista que se ha montado en Andalucía, obviamente aquí van a tener poco respaldo. Pero cuando aparece el dinero por medio, no hay discurso que resista. De este gran país que es China. Y es que Cospedal ya apuntaba maneras. Somos el partido que defendemos a los trabajadores. A este paso van a terminar ustedes abrazando el marxismo-leninismo. La presidenta del PP y de Castilla-La Mancha recorre estos días China, buscando inversiones para su comunidad, invitada por el Partido Comunista, con el que ha firmado un memorando de colaboración y entendimiento. Esta es la primera posibilidad en que las autoridades del Partido Comunista Chino y los representantes del Partido Popular de España, que está en el gobierno de España, vamos a poder mantener un contacto. Por lo tanto, les estamos muy agradecidos. En este sentido vamos a tener relaciones institucionales y a firmar un acuerdo de relaciones y de entendimiento. Volvamos al principio. ¿Cuánto cuesta esto? Porque es cuestión de precio, ¿no? Los mismos dicen, en España no tienen mayores problemas. Esa es la razón de lo que está ocurriendo hoy en día en España. Bueno, no sé, Domingos, ¿qué te parece? De derechos humanos creo que no habló, ¿eh? A ver, eu penso que é unha gran hipocresía, non? Porque, quero dicir, se isto fora unha imaxen en si mesma e reproducida en outros casos, bueno, pues tería un pase, non? Pero esta actitud cara a China, que é un país donde non existen eleccións democráticas, non? Entre outras moitas cousas, pois esta actitud contrasta moito coa que se ten cara a un país donde sí hai eleccións democráticas, máis alá de que nos podan gustar máis ou menos, como é o caso de Venezuela, non? Entón, bueno, eu creo que estableces un doble raseiro e é todo consecuencia de que China tamén utiliza xa dende hai anos, é dicir, dende hai moito tempo, máis dunha década, toda a súa diplomacia internacional a que ten en todos os países pois para conseguir isto, non? Para conseguir que todos os dignatarios occidentais pois acaben indo por ali e rindan pleitesía e de paso que se ven o Dalai Lama pois a París, a Roma e tal, pois que non o visite ningún xefe de Estado, non? Claro. Toda a diplomacia china está volcada en eso, en buscar, digamos, a través da economía dese sistema tan peculiar, non, de un país, dous sistemas, pois buscar esa certa validación de Occidente a súa forma de ser, e eu creo que habría que manter como mínimo, e non digo de cortar relacións, evidentemente, pero habría que manter esa doble linguaxe, ¿no? Si yo probablemente no cuestiono tanto que se vaya a China a hacer negocios con China, sino que lo que me llama la atención es la rapidez con la que se emiten epítetos hacia otras personas. Estabas hablando de Venezuela, vamos a recordar la lista de amigos peligrosos que se le espetó a Hugo Chávez, pues hablamos de Irán, etcétera, etcétera. Enseguida os escucho, pero vamos a hacer ese pequeño recuento para que veamos que cuando la situación económica o los dineros o los intereses lo requieren y lo necesitan, los enemigos pasan a ser amigos, siempre y cuando sea yo el que emito el juicio de valor. Vamos a verlo porque la lista es muy larga y muy interesante. La política y la economía siempre han hecho extraños compañeros de cama. En los años 70 Irak era un país de moda gracias a sus reservas de petróleo. Todos querían llevarse bien con él y España no era una excepción. En 1974, el por entonces vicepresidente iraquí Saddam Hussein visitó oficialmente nuestro país. Fue recibido por Franco, Arias Navarro y el todavía príncipe Juan Carlos. Se le concedió incluso la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica. El resultado, años de fructíferas relaciones comerciales. Irak nos proporcionó petróleo. Nosotros les vendimos armas y centrales nucleares.
Fidel Castro es otra figura polémica que, sin embargo, se ha fotografiado con líderes españoles de todos los signos. El franquismo nunca llegó a romper relaciones con Cuba. En 1978, el rey Juan Carlos invitó a Fidel a visitar nuestro país. Una visita que no se produjo oficialmente hasta julio de 1992, con Felipe González en la Moncloa y Manuel Fraga en la Xunta. 14 años antes, en 1978, Adolfo Suárez había sido el primer estadista occidental en visitar oficialmente la Habana castrista. Las citas a uno y otro lado del charco se repitieron con José María Aznar. El Popular mantuvo 3 encuentros con Castro, pocos comparados con los 10 que tuvo con Hugo Chávez, otro líder sudamericano con quien poco o nada tenía que ver. El venezolano se fotografió también en más de una ocasión con Zapatero y con el rey, y es que las relaciones comerciales y migratorias con Caracas no podían despreciarse. Los lazos históricos y económicos y sobre todo la inmensa riqueza petrolífera de Guinea Ecuatorial también colocan en lugar privilegiado a Teodoro Obiang. Dictador gracias a un golpe de Estado en 1979, es inmensamente rico en un país de población extremadamente pobre y está considerado violador sistemático de los derechos humanos. Aún así, ha visitado la Moncloa con González, Aznar y Zapatero y se ha entrevistado con Rajoy como jefe de la oposición. Gaddafi es otro gran icono. Durante años se fotografió con todos los presidentes de nuestro país y fue agasajado hasta por la familia real. Una amistad intensa e interesada, ya que España ha sido durante 20 años el tercer mejor cliente de Libia. Repsol tiene en el país una de sus centrales más destacadas y la exportación de armas y material de defensa ha sido para nosotros un negocio floreciente. Y es que cuando de dinero se trata, poco importa la ideología o la procedencia del líder que se fotografía a nuestra vera. Bueno, vaya, cómo son los políticos. Recuerdo solamente una cosa, hablando de Gaddafi, hay cada día más pruebas, hoy han salido algunas nuevas, de que Gaddafi financió la campaña electoral de Nicolás Sarkozy, una de las últimas. Quería decir tres cosas sobre la visita de Cospedal. Primero, esa extraña confusión entre si Cospedal é a secretaria xeral do Partido Popular ou a presidenta de Castela-León. Si vai aí a facer, Castela Mancha, se vai aí a facer negocios para Castela Mancha ou si representa o Partido Popular. Segundo, esa idea que había do PP tan forte das, como chamaban, as embaixadas das comunidades autónomas e que as comunidades autónomas fixeran política exterior ao marxen do Estado, pero todo eso non era un principio político do partido para que agora unha comunidade autónoma faga política exterior. E a terceiro, a máis impresentable. España, e mesmo Castela Mancha, teñen que ter relacións con China, por suposto, pero do que está falando Cospedal non son das relacións de España con China, son das relacións do Partido Popular de España co Partido Comunista Chino. E o Partido Comunista Chino, pues bueno, ten algunhas dificultades para ser homologado como unha forza política democrática, ¿no? Y esos elementos hay que distinguirlos. O sea, ti te podes relacionar con Venezuela, te esa obriga de relacionarte con Venezuela, pero si eres un goberno da dereita española, pues é posible que non te relaciones co partido político do presidente Chávez. En este caso, Cospedal, que eu creo que non é capaz de distinguir unha cousa de outra, só demostrou falando dos finiquitos, pues comete unha serie de erros, pero vamos, que son bastante inaceptables. A ver, eu a eses erros causanme dolor, por decirlo así, como español, pero eu creo que hai algúns desos erros que teñen unha importancia moi relativa, salvo a punta que lle poidamos quitar neste caso, non? Eu creo que andaba buscando, que lle deron a escoller entre o partido chino e Bárcenas, e escolleu o partido chino, cousa que eu houbera feito tamén. O país que estaba máis... Por que era o país máis longe? Dá menos quebraderos de cabeza China que Bárcenas, non? Esa parte. Pero hai unha cosa que a mí me parece importante, que é, todos eses casos que acabamos de ver se parecen pouco ao chino nunha cuestión. E é que China está posta neste momento a nivel internacional como o exemplo da economía de crecemento. E cada vez que queremos falar ben das cousas sempre decimos China crece o 7, China crece o 8. Teño protestado contra iso moitas veces, porque a costa de que e como, en que nivel están, como se distribuye eso, como está tratando o medio ambiente, como está tratando a ciudadanía. Que para Europa, se sea un referente China, pues efectivamente es muy llamativo. Absolutamente lamentable. Y por tanto, este tema hai que empezar a poñerlo así,
Porque o caso de Venezuela podes enfocar desde outros parámetros ou os casos... No, pero me llama mucho la atención el cinismo con el que se manejan las relaciones internacionales, porque es que enseguida se le cuelga el San Benito de malvado a un determinado señor por relacionarse con outros. Eu acórdome diso no tema de Fraga e Castro, que aquilo parecía así como unha cuchipanda de enamoramento de vellos, e xa decía Castelao, os vellos non deben enamorarse, eles enamoraronse xa de vellos. Pero esas partes teñen moito de anecdótico entre as relacións de Fraga con Castro a nivel internacional tiñan unha importancia equivalente a cero. O mellor algo para Castro no sentido de que perdía algo de aislamiento. Para nós era equivalente a cero. Pero a cuestión desta outra é moi distinta. Perdona que te interrumpa un momento nada más. No tiene tan poca importancia, porque al final colocarle la medalla de malvado del planeta a un determinado señor, pues que se lo pregunten a Saddam Hussein. Claro, tiene consecuencias, que se establezcan quiénes son los buenos y quiénes son los malos. A ver, pero Saddam Hussein, eso también se establece... Claro, está usted diciendo que era muy malo, muy malo, muy malo. El resto del planeta, Occidente, compró que era muy malo, muy malo, muy malo y acabó como acabó. Pero vamos a ver, no sé cómo se dice esto, pero los malos también se construyen. Y Saddam Hussein primero se construyó como en el momento en el que le interesó a Estados Unidos que fuera malo. Exactamente. En el momento justo. Claro, o sea, que tiene consecuencias las etiquetas que se le cuelgan a unos y a otros. No, pero quiero decir que nosotros ahí podemos analizar cómo cambian las tornas y cómo a quien hoy ver de día, mañana ver de noche y tal. El caso chino yo creo que es distinto, porque el caso chino está funcionando como la expresión de la excelencia económica que de alguna manera hay que imitar y hay que ir a buscar. Algo le pasa también a los Estados Unidos, que cuando hablamos de la riqueza de los Estados Unidos y del PIB y tal, nunca metemos la cuestión militar en el medio. Y por tanto, estamos olvidando una parte importantísima del PIB norteamericano, que es el armamento y la guerra, que son dos cosas totalmente distintas. Bueno, yo creo que eso es enormemente importante para que no se lo pongamos a Cospedal sola en su debe. Todo el discurso económico tiene que... Además, yo estoy de acuerdo con Manuel en que llama mucho la atención esa alianza entre el Partido Popular y el Partido Comunista Chino. Después de verla con la Palestina, pues a lo mejor nos damos más cuenta. En China está o territorio, según din as enquistas, é o máis libre do mundo económicamente, que se chama Hong Kong. En Hong Kong e nas zonas especiales de Shenzhen deben ser os territorios máis libres económicamente do mundo. Nese aspecto, Cospedal podía aprender un pouco, porque sí que son zonas de verdadeiro éxito, porque efectivamente o crecimiento en China é desigual, en unhas zonas máis que outras. Entón, nese aspecto hai que ir. Ademais, hai que dicir unha cousa, o pobo chinés é o pobo máis aforrador da terra. Despois dos galegos. No, despois dos escoceses. O empadar cos escoceses aforra o 50% do que gana de promedio. Hai que dicilo, por eso medra ese país. Ahora, claro, non é un exemplo noutro tipo de cousas, pero económicamente sí é un éxito. Pero tamén hai que dicir unha cousa. Ese medre económico, eu son un pouco determinista. Vai ser o que leva a democracia. A democracia eu creo que é difícil impoñela. Por exemplo, vamos a Zimbabue, un sitio de eso así, mañá poñemos eleccións, pois non vai haber un gran avance do país. A democracia leva tempo, por menos ensinan unha boa parte dos politólogos. Esa teoría podíamos aplicarla aquí incluso, aquí en moitos sitios. Aquí leva moito tempo, poñela, 60, 70, porque requiere unha cultura de diálogo. O clientelismo ten que ver coa depresión económica, non? Non exactamente. Un axente democratizador chino son as folgas dos traballadores. Bueno, pero é un proceso que vai conducido tamén polo desenvolvemento económico, que leva unha serie de demandas novas e que a xente ten para comer, ten para comprar libros, pode alfabetizarse, ten acceso a internet, entón van cambiando. Una de las imágenes llamativas de esta jornada, más que nada porque como últimamente estamos volviendo mucho a conceptos del pasado, como el comunismo, el nazismo y todas estas cosas, pues nos llamaba la atención ver a Dolores de Cospedal confraternizando con los líderes del Partido Comunista Chino. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta vamos a recuperar unas imágenes que compartimos con ustedes el pasado jueves, ese momento en el que abandonaban las oficinas de la NCG, la oficina principal de NCG en la ciudad de A Coruña, los trabajadores eran acosados por un grupo de preferentistas. Vamos a escuchar y entrevistar a la portavoz de esos afectados para que nos dé su punto de vista sobre una escena en la que se respiraba violencia. A la vuelta de publicidad.